Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 218. 3 herramientas humanas ingresan al simulador al mismo tiempo. 4. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Sin embargo, los pensamientos de Qin Jiao también comenzaron a cobrar vida. La última vez que simuló el cultivo inmortal, eligió trabajar con Chen Qianxue y, al final, activó muchos logros. Fue gracias a estos logros que pudo superar su etapa de cultivo en un corto periodo de tiempo. Como tal, si volviera a trabajar junto con la otra parte, ¿podría recibir una generosa recompensa del acuerdo? Eso no está bien. ¿Por qué sintió que todo esto era gracias a Chen Qianxue? Ella claramente había contribuido mucho a la colaboración entre ellos dos. Así es. De repente, Qin Jiao sintió una conmoción proveniente del clan Qin. Curiosa, no pudo evitar acercarse a echar un vistazo. Entonces se dio cuenta de que uno de los ancianos del clan, a quien tenía que llamar tercer tío, había regresado en un estado lamentable y con una expresión de enfado en el rostro. Tercer tío, ¿qué te pasó? Al observar las heridas en el cuerpo del tercer tío, Qin Jiao no pudo evitar preguntar por curiosidad. Cuando el tercer tío de Qin Jiao escuchó esto, dijo impotente. Se suponía que íbamos a transportar algunas hierbas espirituales a la ciudad de Iwai, pero sabíamos que nos encontraríamos con bandidos en el camino. La otra parte también tiene cultivadores inmortales y su fuerza no es débil. Nuestra gente no era rival. Suspiró. Todos los bienes han sido arrebatados. Ya es muy bueno que puedan volver con vida. Estábamos muy cerca. Habríamos muerto en las montañas salvajes. Qin Jiao quedó atónito. ¿Montañas salvajes? ¿Ese lugar tenía bandidos especializados en robar? ¿La otra parte era un cultivador inmortal? Ella pensó que allí solo había bestias demoníacas. ¿Había más bestias demoníacas allí? Como si viera a través de la duda en su corazón, el tercer tío del clan Qin de Qin Jiao sonrió con impotencia y dijo. En el pasado, la ruta comercial de nuestro clan Qin a la ciudad de Iwai era muy secreta. Solo nuestro clan Qin conocía la ruta. ¿Quién hubiera pensado que alguien realmente sabía sobre la ruta comercial del clan Qin y preparó una emboscada en la oscuridad? Si tuviéramos que enfrentarlos de frente, tal vez no tendríamos miedo. Sin embargo, la otra parte lanzó un ataque furtivo en la oscuridad y fue tomada por sorpresa. Al escuchar a este tercer tío quejarse, Qin Jiao entendió lo que había sucedido. Anuncios de Put Future. Solo se puede decir que la caravana del clan Qin tuvo bastante mala suerte. Este tipo de ruta comercial oculta en realidad encontró un robo. De hecho, fue extremadamente desafortunado. Qin Jiao estaba a punto de consolarlo cuando de repente se dio cuenta de que parecía haber algo mal con las heridas en el cuerpo del tercer tío de este clan Qin. Qin Jiao señaló una herida más obvia en el brazo del tercer tío y preguntó con curiosidad. Tercer tío, ¿son estos rasguños? El tercer tío quedó atónito. Miró hacia abajo y su expresión se congeló por un momento. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Tosió y apretó los dientes. Ese odioso líder de los bandidos tiene una montura de bestia demoníaca. Fue herido por su montura. Qin Jiao se dio cuenta de repente. Veo. El tercer tío suspiró. Tengo que ir a casa del maestro para disculparme. No puedo hablar demasiado contigo. Luego, pasó rápidamente a Qin Jiao. Caminó hacia un lado. Mientras caminaba, tenía un miedo persistente en su corazón. Pensó, ¿por qué esta sobrina es tan meticulosa? Si ella descubre que me confabulé con las bestias demoníacas de la montaña salvaje, estaré acabado. Afortunadamente, soy mayor y tengo más experiencia, y logré ignorarla. Al mirar su espalda, Qin Jiao retractó su expresión de comprensión repentina y no pudo evitar entrecerrar los ojos. Inconscientemente, le dijo que algo andaba muy mal con este tercer tío del clan Qin. En ese momento, también sonó la voz de la abuela que llevaba consigo. Él mintió. Además, las heridas en su cuerpo no son algo que un humano pueda dejar atrás. Definitivamente no fue robado por algún cultivador inmortal, pero se encontró con una bestia demoníaca en el camino. Además, la bestia demoníaca que lo atacó no era débil. La abuela hizo una pausa y continuó. Fue derrotado sin ninguna resistencia. En cuanto a por qué la bestia demoníaca que lo atacó no lo mató, esto puede implicar algún secreto. Qin Jiao murmuró. Secreto. Recordó que esto no sucedió la última vez que simuló el cultivo inmortal. La ruta de la caravana del clan Qin nunca antes había sido atacada, sin mencionar ser atacado por bestias demoníacas. Además,
Después de ser atacado por bestias demoníacas, pudo sobrevivir. Además, este tercer tío incluso ocultó este asunto. Respecto a esto, ¿qué secreto había? ¿Fue por sus acciones, que provocaron algunos pequeños cambios en el futuro? Ella no pudo evitar reflexionar. Montaña salvaje. Una bestia demoníaca corrió y le dijo respetuosamente a Fu Xuangni: jefe, ese humano ha sido enviado de regreso. ¿Es uno de nosotros ahora? Esta bestia demoníaca hablaba con bastante fluidez, pero tenía un acento especial. Fu Xuangni asintió levemente. Él es una pieza de ajedrez que planté en el clan Qin de Maple City. No mire su fuerza y estatus en el clan Qin. Este tipo de persona siempre desempeñará un gran papel en tiempos críticos. No deberíamos limitarnos a reclutar bestias demoníacas. También deberíamos reclutar a algunos humanos adecuados para la organización, ya sean cultivadores humanos inmortales o humanos comunes. Después de escuchar sus palabras, la bestia demoníaca asintió como si entendiera algo. Anuncios de Put Future. Sigue adelante. Después de despedir a la bestia demoníaca, Fu Xuangni miró el paisaje familiar frente a ella y suspiró. Todo ha terminado otra vez. Esta vez, había estado en el simulador de cultivo inmortal durante 18 años. Ser más preciso. Ella había ingresado al simulador de cultivo al mismo tiempo que Qin Jiao. En cuanto a Chen Qianxue, ella era un poco más lenta que ellos dos. Por supuesto, Fu Xuangni no sabía que había dos personas como ella en la gran dinastía Wei. Hasta ahora pensaba que era la persona más especial. Esta vez no puedo cometer el mismo error que la última vez. Ella murmuró. Incluyendo este clan Qin de Maple City, ya han plantado a docenas de personas en High City, Maple City y los condados circundantes. Sin embargo, no es suficiente. El objetivo de Fu Xuangni era plantar un espía que pudiera tocar el centro de Maple City o High City. Además, si hubiera una posibilidad, ella quería empujar al traidor humano a la posición de gobernante de Maple City o High City. Con eso, podría resolver fácilmente la difícil situación que encontró en la simulación de cultivo inmortal. Sin embargo, hacerlo era muy difícil y necesitaba planificarlo con antelación. Ahora, Fu Xuangni seguía siendo el mismo que la simulación de cultivo inmortal. Formó una organización de bestias demoníacas a gran escala y controló cientos de bestias demoníacas para ayudarla a hacer varias cosas. Al mismo tiempo, también utilizó todo tipo de métodos para entrenar a más de 50 personas para que fueran traidores. Estas personas tenían identidades diferentes. Algunos eran cultivadores de la secta inmortal y otros eran cultivadores itinerantes. Algunos eran cultivadores de familias inmortales y otros eran comerciantes ordinarios. Algunos eran incluso campesinos corrientes. Cualquier humano que entrara en su territorio por error sería entrenado para ser traidor humano. Aparte de eso, también enviaría a algunas bestias demoníacas para capturar a algunos humanos. Por supuesto, no era para comérselos. Ella no comía humanos. Las bestias demoníacas debajo de ella tampoco se comían a los humanos. Ella secuestró a esas personas para entrenar a más traidores humanos. Si no podían ser entrenados, ella los encarcelaría y les permitiría ayudar a construir la futura gran ciudad Dian. Así es, Fu Xuangni ya había preparado el plan de construcción de Greatian City con anticipación. XT. Con la experiencia de la última vez, se podrían hacer muchas cosas con anticipación. Además, podrían evitar tomar un camino equivocado. Después de muchos años de arduo trabajo y enseñanza, ya existen más de 500 bestias demoníacas que pueden hablar el lenguaje humano. El resto apenas puede hablar palabras sencillas. Entre las 51 personas que has criado, 20 son cultivadores inmortales y el resto son personas comunes y corrientes. Lo que vale la pena mencionar es que su plan de cría de mitad demonio ya está en marcha. Una bestia demoníaca ya está embarazada. 19 años, una vez más has reclutado a más de 100 bestias demoníacas para unirse a tu organización. Al mismo tiempo, has nutrido a más de 20 personas con diferentes identidades. Ha nacido el primer medio demonio de este mundo. Deberías darte prisa y echar un vistazo. Capítulo 219. Fu Xuangni. Chen Qianxue. Qin Jiao. Tan familiar. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. La simulación del cultivo inmortal de Fu Xuangni fue crear por la fuerza una raza especial como la raza mitad demonio de antemano. Lo que la dejó satisfecha fue que el medio demonio recién nacido estaba muy sano. Además, tenía un hueso de raíz de cultivo inmortal decente. Este tipo de hueso de raíz de cultivo inmortal no era muy bueno, pero definitivamente no era malo. En el gran mundo del cultivo, se lo consideraba de clase media.
Esta era la ventaja del hueso de la raíz del medio demonio. También fue porque esta nueva raza tenía este tipo de ventaja de cultivo, Fu Xuangni no podía esperar. Ella los creó de antemano. La cristalización de bestias demoníacas y humanos tenían un talento único. Por supuesto, no todos los medio demonios tenían este tipo de talento para el cultivo inmortal. También había bastantes medio demonios que eran similares a la gente común. Anuncios de Put Future. Sin embargo, esto se refería a la última simulación de cultivo inmortal, y esta simulación de cultivo inmortal. En el territorio de Fu Xuangli, solo había un medio demonio, y el medio demonio acababa de nacer. Cuida bien de este niño. Cuando tenga 3 años, personalmente le enseñaré el cultivo inmortal. Después de que Fu Xuangni observara el género de este bebé mitad demonio, dijo con calma. Su padre es un cultivador inmortal humano con el apellido El, y su madre es un demonio conejo. Dale el apellido El y su nombre será Cloud Rabbit. Ella ya estaba acostumbrada a nombrar semidemonios y bestias demoníacas. Ahora, tenía cientos de bestias demoníacas bajo su mando y les había dado diferentes nombres. Se estaban haciendo muchas cosas con anticipación, lo que hizo que Fu Xuangni estuviera bastante ocupado estos días. Sin embargo, estar ocupado no estuvo exento de recompensas. Al menos por la misma cantidad de tiempo, esta simulación de cultivo y desarrollo de varias cosas. Fue un paso más rápido que la última vez. En algunos aspectos, fue incluso unos pasos más rápido. Si no recuerdo mal, dentro de un mes más, en un condado a cientos de kilómetros de la montaña salvaje, un dragón de tierra de pequeña escala se daría la vuelta, provocando el desplazamiento de miles de personas. La última vez no aproveché la oportunidad de absorber a esos refugiados. Esta vez, no puedo simplemente perdérmelo. Estos refugiados son una carga para los funcionarios de Greatway, pero para mí son un grupo de mano de obra de alta calidad. Además, si queremos crear más semidemonios, debemos absorber suficientes humanos. Fu Xuangni estaba sumido en sus pensamientos. Un mes después, ocurrió un terremoto en un condado llamado Condado de Quosan. Aunque la magnitud del terremoto no fue grande, muchas personas aún resultaron afectadas. Un gran número de casas se derrumbaron y muchos agricultores quedaron destruidos, lo que provocó que miles de personas se quedaran sin hogar. El gobierno provincial de Greatway envió una parte de los materiales de ayuda en casos de desastre, pero cuando estos materiales se enviaron al condado de Quosan, quedaban menos de 10 personas. Los materiales de socorro en casos de desastre, que originalmente fueron suficientes para permitir que miles de personas reconstruyeran sus hogares, ahora solo se pueden proporcionar a unos pocos cientos de personas. Un gran número de personas sin hogar se convirtieron en refugiados. De hecho, el magistrado de la prefectura del condado de Quosan envió un gran número de alguaciles para expulsar a todas estas personas desplazadas del condado. La gente que criaste se mezcló con los refugiados y rápidamente se convirtió en el líder de un grupo de refugiados. El traidor preparó una ración de comida para que los refugiados no murieran de hambre. Anuncios de Put Future. Luego los trajiste a la montaña salvaje. De repente recibiste una noticia. Un pez gordo de la ciudad imperial de la gran dinastía Wei llegó a Maple City y fue al clan Qin en Maple City. A través de los espías plantados en el clan Qin, te sorprendió descubrir que el pez gordo era en realidad la princesa de la gran dinastía Wei. Extraño. Fu Xuangni sintió que algo andaba mal. Recordó que la última vez que simuló el cultivo inmortal, no había ninguna princesa que viniera a Maple City. ¿Por qué habría una princesa esta vez? Ella no podía entender. Sintió que algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Descubrió que algunas cosas parecían estar un poco fuera de su control. Una princesa de la gran dinastía Wei no era una figura pequeña. Además, Maple City no estaba muy lejos de Savage Mountain. ¿Debería hacer algo con esa princesa? Fu Xuangni empezó a pensar en la posibilidad de esta operación. Una princesa definitivamente tiene muchas cosas buenas sobre ella. Si puedo asumir esas cosas buenas con ella, podría comenzar a construir Greatian City ahora mismo. Si puedo entrenar a una princesa de la gran dinastía Wei para que sea una traidora a la humanidad, entonces puedo plantar espías en el palacio imperial de la gran dinastía Wei. Allá. Ese es el verdadero núcleo del poder. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, disipó esta idea poco confiable. Ella misma era una princesa y tenía muy claro que ninguna de las princesas de las dinastías en el mundo del cultivo inmortal era estúpida. ¿Cómo se podría entrenar a una persona así para ser un traidor? Lo más importante es que siempre habrá guardaespaldas protegiendo a la princesa.
Por lo menos, habría un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado protegiendo a la princesa del Gran Wei. En tales circunstancias, confiar en un grupo de bestias demoníacas en etapa de refinamiento de ki y un grupo de traidores humanos que refinan el aura. ¿Atacar a la princesa? Olvídalo. Más información provino de los traidores plantados en la familia Qin de Maple City. La princesa de la gran dinastía Wei decidió proteger al clan Qin de Maple City, y parece que conoce a la hija del jefe del clan Qin, y su relación parece ser muy buena. Sabes que el nombre de la princesa de la gran dinastía Wei es Chen Qianxue, y la hija del jefe de la familia Qin es Qin Jiao. Estos dos nombres te resultan un poco familiares. Capítulo 220. Fu Xuangni. Chen Qianxue. Qin Jiao. Tan familiar. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. En tu impresión, nunca has oído hablar de estos dos personajes en el simulador. Estás bastante confundido. El asunto del magistrado del condado que ahuyentó a miles de personas fue descubierto por la princesa del Gran Wei. El magistrado del condado fue despedido y todos los funcionarios del condado fueron purgados. Te diste cuenta de que la princesa del Gran Wei no era tan simple. De hecho, ella tenía el poder de despedir a tantos funcionarios. Esta es una princesa con poder real. Sin embargo, sabes que esto también es una oportunidad. Medio mes después, inmediatamente organizó que un grupo de personas fuera al condado para cubrir la vacante de funcionarios locales. En circunstancias en las que la princesa del Gran Wei ni siquiera se dio cuenta, casi todos en el condado son suyos. Controlas casi todo el condado de Kuosan. Los peces gordos de la ciudad imperial pelearon con los funcionarios locales. El lado perdedor fueron los funcionarios locales. Sin embargo, el bando ganador podrían no ser los peces gordos de la ciudad imperial. Quizás el lado ganador sería yo. Fu Xuangni estaba muy satisfecha con sus acciones. No importa cómo pelearan los dos bandos, no era asunto suyo. Ni siquiera usó un poco de fuerza y colocó a una gran cantidad de personas en la burocracia local de la gran dinastía Wei. Puede que estas personas no tengan una posición alta en este momento, pero fue un buen comienzo. Fu Xuangni de repente sintió que se había convertido en un gusano y estaba destruyendo lentamente la gran dinastía Wei. Además, ella estaba haciendo esto frente a una princesa. Había que decir que era muy peligroso. Sin embargo, también fue muy emocionante. Medio mes después, bajo el liderazgo del pueblo traidor, miles de refugiados entraron en las profundidades de la montaña salvaje y llegaron a su territorio. Era la primera vez que veían tantas bestias demoníacas y todos estaban entrando en pánico. Sin embargo, después de que apareciste y te comunicaste con ellos, se sintieron un poco más tranquilos. También sabes que no es fácil deshacerse del miedo en sus corazones con solo unas pocas palabras. Sin embargo, crees que el tiempo borrará todos estos miedos. Harás un espacio en tu territorio para que puedan reconstruir sus hogares. Ya ha planificado qué lado es el área residencial, qué lado es el área agrícola, qué lado es el área ganadera, qué lado es el área comercial y cuál es el área del taller. Con los esfuerzos conjuntos de las bestias demoníacas y los humanos, la construcción está en pleno apogeo. Anuncios de Put Future. Extraño. Por otro lado, Chen Qianxue no estaba tan ansioso por saquear las cosas buenas en la puerta de bronce gigante. Después de tratar con un grupo de funcionarios de la gente común en el condado de Kuosan, ordenó a la gente que reclutara inmediatamente un nuevo grupo de candidatos adecuados. Pensó que llevaría mucho tiempo, pero se sorprendió al descubrir que todos los puestos vacantes en el condado de Kuosan ya estaban cubiertos. Esto sorprendió a Chen Qianxue. ¿Desde cuándo la corte imperial tenía tanto atractivo? La clave era que esas personas no eran gente común y corriente. Eran eruditos expertos o funcionarios de otros lugares que se habían trasladado al condado de Kuosan. Había incluso cultivadores inmortales. Como resultado, la calidad del nuevo grupo de funcionarios en el condado de Kuosan fue incluso mejor que la del grupo anterior. Después de un breve periodo de observación, Chen Qianxue descubrió que estas personas administraban bien el enorme condado de Kuosan. Ella no pudo evitar suspirar. Todavía había gente capaz. Fue una muy buena elección dejar que estas personas capaces reemplazaran a la gente. Algunas personas que nunca habían sido funcionarios asumieron inmediatamente puestos importantes en el condado, y esto podría ser criticado por otros. Sin embargo, mientras estas personas hicieran un buen trabajo y no murieran, eran buenos funcionarios. No importaba si no tenían las calificaciones. Si trabajaran unos años más, tendrían las calificaciones, ¿verdad? Wei Yi.
De repente, Chen Qianxue abrió la boca y preguntó, ¿hay algún paradero de los desplazados? Chen Qianxue recordó que había una gran cantidad de personas en el condado de Quoshan que habían sido expulsadas por el magistrado anterior y se convirtieron en refugiados. Ella no se olvidó de estas personas y les había estado pidiendo que buscaran su paradero. Una figura apareció entre las sombras y respondió. Su Alteza, en el borde de la montaña salvaje, encontramos rastros dejados por un gran número de personas. Si no hubiera adivinado mal, podrían haber entrado en las montañas. Después de escuchar, Chen Qianxue quedó atónito. ¿Montaña salvaje? ¿Es el lugar donde aparecen frecuentemente bestias demoníacas? Wei Yi asintió. Sí. El rostro de Chen Qianxue se volvió frío. Parece que el magistrado de la prefectura del condado de Quoshan no debería haber tenido tanta suerte antes. Obligando a miles de personas a internarse en la montaña desolada en busca de una oportunidad de sobrevivir. Este tipo de persona debería ser desmembrada hasta la muerte. Aunque sabía que este era el mundo del simulador, incluso si la gente muriera, cuando ella simulara el cultivo inmortal nuevamente, esas personas aún volverían a la vida. Sin embargo, las acciones del magistrado del condado todavía la enojaban. Cualquier condado cerca de Maple City podría tener tanta gente que hubiera muerto por nada. ¿Cuántas de estas personas habría en toda la gran dinastía Wei? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿Millones? Anuncios de Put Future. Wei Yi, envía gente a la montaña salvaje para buscar el paradero de esos civiles. Aunque su subconsciente le dijo que esos miles de civiles desplazados podrían haberse convertido en alimento para las bestias demoníacas, todavía tenía que enviar gente para confirmarlo. ¿Y si hubiera supervivientes? Hizo una pausa y continuó. Si hay supervivientes, rescátalos. Wei Yi asintió. ¿Sí? Enviaste 3 guardias secretos de la etapa establecimiento de la fundación a la montaña salvaje. Los 3 guardias secretos buscaron durante toda una semana. Aparte de encontrar algunos rastros de personas que vivían temporalmente, no pudieron encontrar ningún otro rastro. Algunos de los rastros parecían haber sido destruidos especialmente por alguien. Algunas de las huellas incluso fueron falsificadas. Después de obtener esta información, no pudiste evitar sentirte desconcertado. Eran un grupo de personas sin hogar, entonces, ¿por qué están tan preocupados por sus propios rastros y por ser descubiertos por otros? No lo entiendes. A los 20 años, después de permanecer en Maple City durante medio año, finalmente estás listo para partir hacia las islas desoladas del extranjero. Esta vez, Qin Jiao también está a tu lado y ustedes dos trabajarán juntos por tercera vez. XT. En Montaña Salvaje. Fu Xuangni recibió información de una persona plantada en la familia Qin. La princesa de la gran dinastía Wei había abandonado Maple City y la hija del jefe de la familia Qin también se había ido. Sin embargo, la dirección en la que se fueron no era la dirección a la ciudad imperial. La persona no sabía por qué. No sabían a dónde iban ni cuál era su objetivo. Finalmente se fueron, murmuró Fu Xuangni, si la gran princesa Wei está cerca, sería bastante estresante. Además, esa princesa envió gente a buscar el paradero de los refugiados. Afortunadamente, hice los preparativos y borré algunos rastros. De lo contrario, me habrían seguido hasta mi territorio. Si ese es el caso, me temo que moriré antes de poder tener éxito. La aparición de Chen Qianxue confundió a Fu Xuangni. Ella no pudo entender. Esa princesa nunca antes había venido a Maple City. ¿Por qué fue diferente esta vez? ¿Fue realmente porque sus acciones habían afectado eventos futuros? El problema era, su lado estaba muy lejos de la ciudad imperial. ¿Cómo podría afectar esto a una princesa que estaba lejos en la ciudad imperial del Gran Wei? Ella no podía entenderlo. Olvídalo. Cuando llegaban los soldados, los generales los bloqueaban. Cuando llegara el agua, la tierra la cubriría. En cualquier caso, incluso si muriera, simplemente empezaría de nuevo. No tenía miedo de nada y no perdería nada. A lo sumo, simplemente desperdiciaría la oportunidad de simular el cultivo inmortal. Tuvo muchas oportunidades de simular el cultivo inmortal. Podría hacerlo una vez al día. A los 21 años, después de un período de construcción, una casa tras otra se levantó desde Savage Mountain. Miles de personas finalmente tuvieron un nuevo hogar. Todos aceptaron vivir en armonía con las bestias demoníacas, y las bestias demoníacas también aceptaron la llegada de este grupo de humanos. Gracias a su arduo trabajo y meticulosas preparaciones, la gran ciudad Ian se construyó incluso antes que la última simulación de cultivo inmortal. Estás muy satisfecho.
Capítulo 221. La herramienta humana. Qin Jiao. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. En este momento, Greatian City no era grande. Parecía un pueblo. Después de todo, la población allí era solo de unos pocos miles de personas. Sumando las miles de bestias demoníacas bajo su mando, la población de Greatian City era solo de unas 5.000 personas. Como todas estas personas eran traidores, fueron escoltados a Savage Mountain. En otras palabras, había algunas personas mayores. Entraron pacíficamente a la montaña desolada y se unieron a la construcción de la gran ciudad Ian. Esto resultó en una población de 5.000 personas y una porción de 60 ancianos. Estos ancianos podrían hacer algún trabajo manual, pero si se les pidiera que hicieran algún trabajo pesado sin duda sería difícil para ellos. Para esto, Fu Xuangni una vez más sacó un arma secreta. La técnica de cultivo del mundo secular. Gran técnica de templado corporal de Ian. Esta fue la última vez que simuló el cultivo inmortal. Ella ordenó a un grupo de personas que reunieran a los cultivadores inmortales y adaptaran una técnica especial de artes marciales basada en algunos manuales de artes marciales seculares. Anuncios de Put Future. Era especial porque no restringía el cultivo de los huesos y cualquiera podía cultivarlo. Incluso las personas mayores de hasta 70 u 80 años podrían utilizar la técnica de templado corporal Greatian para fortalecer sus cuerpos. ¿Sí? Cuando los ancianos de Greatian City usaron esta técnica para fortalecer sus cuerpos y recuperar su fuerza física, la energía era similar a cuando eran jóvenes. Harían una mayor contribución a la futura construcción de Greatian City. Ni siquiera soltaron a los ancianos que estaban a punto de cumplir 100 años. Parecía que Fu Xuangni no tenía corazón y era incluso más capitalista que un capitalista moderno. El problema era, ella les dio a estas personas un hogar gratis y usó su propia fuerza para protegerlos. Al mismo tiempo, cultivó tierras para ellos, domesticó ganado e incluso les enseñó preciosas técnicas. Después de hacer tanto por ellos, ¿no podría pedir algo a cambio? Fu Xuangni solo tenía dos pequeñas demandas. Primero, quería que estas personas tuvieran un sentido de pertenencia a Greatian City. El segundo fue pedirles que ayudaran a construir la gran ciudad Ian. Si alguien no pudiera hacer estas dos peticiones, entonces lo siento. La gran ciudad Ian no te dará la bienvenida. Afortunadamente, no existían esas personas en Greatian City. Esto hizo que Fu Xuangni se sintiera aún más satisfecho. XT. A los 22 años, las personas plantadas en la secta Clear Sun filtraron una ruta comercial. Hiciste arreglos para que las bestias demoníacas y las personas cooperaran y robaran un lote de hierbas espirituales de la secta Sol Claro. Hiciste una fortuna, pero la secta del Sol Claro no pudo enfurecerse porque ni siquiera sabían quién lo hizo. Continúas plantando una gran cantidad de traidores en Maple City y Highway, y logras que los traidores humanos piensen en una manera de ingresar a la burocracia local y convertirse en funcionarios. A través de todo tipo de conexiones, ya hay docenas de funcionarios en la burocracia de Maple City y High City que son su gente. 23 años, el traidor humano plantado en el clan Qin en Maple City te ha traído una información. La hija del jefe del clan Qin, Qin Jiao, está muy lejos. Envió algunas bolsas de almacenamiento al clan Qin. Después de que el jefe del clan Qin recibió las bolsas de almacenamiento, se sorprendió al ver las cosas dentro. Las bolsas de almacenamiento estaban llenas de grandes cantidades de piedras espirituales, hierbas espirituales e incluso algunos métodos de cultivo especiales. Afortunadamente, este traidor humano tiene un alto estatus en el clan Qin. De lo contrario, no habrías podido encontrar dicha información. Anuncios de Put Future. Tus pensamientos comienzan a activarse. Ese Qin Jiao, la hija del jefe del clan Qin, es la persona que siguió a la princesa Wei y abandonó Maple City, ¿verdad? ¿Cómo obtuvo tantas cosas buenas y todavía le quedan algunas para enviar al clan? Fu Xuangni entrecerró los ojos. Ella sintió que algo andaba muy mal. Hace tiempo que me di cuenta de que hay algo sospechoso en este asunto. Ahora, parece que es aún más sospechoso. ¿Será que se lo dio la princesa? ¿O tuvo alguna oportunidad? Por supuesto, a Fu Xuangni le preocupaba más si ella podría involucrarse. ¿Podría obtener una parte de los beneficios? Quería robar a los demás y se comportaba como un demonio. Sin embargo, no había otra manera. Como quería construir una nueva gran ciudad Ian, tuvo que pagar un precio aún mayor. ¿Dónde estaba el precio? Robando a otros. Otros acaparaban grano mientras yo atesoraba armas. Otros fueron mi granero. Fu Xuangni tuvo ese pensamiento.
De hecho, esto ofendería a algunas personas, pero si lo hiciera limpiamente, no ofendería a nadie, ¿verdad? Lo más importante era que tales acciones le permitirían acumular rápidamente suficiente riqueza. Como era de esperar, los métodos que podían generar mucho dinero eran todos ilegales. Conocer la ley y violarla eran simplemente caras diferentes de la misma moneda. Sin embargo, Fu Xuangni analizó y se dijo a sí misma: aunque el clan Qin de Maple City no es una familia de cultivo inmortal muy poderosa, escuché que hay cultivadores inmortales en etapa de establecimiento de fundación. Además, el clan Qin se encuentra en una gran ciudad como Maple City. No es fácil hacer cosas en ese lugar. Especialmente mis subordinados. Los fuertes son en su mayoría bestias demoníacas. Si estas bestias demoníacas irrumpen en Maple City, me temo que ni siquiera podrán encontrar al clan Qin, serán asesinados por los cultivadores inmortales en Maple City. Al final, Fu Xuangni puso sus esperanzas en esa persona del clan Qin. Al mismo tiempo, sintió que era necesario desarrollar más personas en el clan Qin. Ella desarrollaría un grupo de traidores humanos y los incluiría en el clan Qin. Cuando llegara ese momento, no importa qué cosas buenas obtuviera el clan Qin, a ella le vendría bien un pequeño truco y fácilmente conseguiría una parte. Además, podría conseguir una parte sin hacer ruido. Ella comería su comida sin que ellos siquiera supieran de su existencia. Capítulo 222. La herramienta humana. Qin Jiao. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Ordenaste a la gente que capturara a algunos miembros del clan Qin en Maple City. Algunos de ellos eran ancianos del clan Qin, algunos eran jóvenes del clan Qin e incluso había algunas sirvientas y sirvientes del clan Qin. Después de que los criaste como traidores humanos, los enviaste de regreso al clan Qin uno por uno. Sin saberlo, el jefe del clan Qin tenía más de 10 traidores plantados en el clan. 2 o 3 de ellos tenían altos estatus en el clan. A través de algunas pistas, supo que Qin Jiao parecía estar en el extranjero. ¿Exterior? ¿Isla desierta? Fu Xuangni miró la información frente a ella. Era un traidor humano plantado en el clan Qin. Había usado palabras para obtener información útil del jefe del clan Qin. Fu Xuangni murmuró sorprendido. Parece que lo que Qin Jiao envió al clan no se lo dio la princesa del Gran Wei. Debe haber encontrado una gran oportunidad. Y incluso trajo a la princesa del Gran Wei para compartir la oportunidad allí. Fu Xuangni sintió que su suposición era correcta. Esto la sorprendió bastante. ¿Por qué la princesa del Gran Wei mató a Qin Jiao y destruyó el clan Qin, y luego aprovechó la oportunidad para sí misma? En cambio, lo compartió con Qin Jiao. Esto había algo escondido aquí. Por mucho que pensara en ello, no podía entenderlo. En una isla desierta en el extranjero de la gran dinastía Wei. Dentro de la puerta de bronce. ¿Esta es una carta de casa? Chen Qianxue miró el talismán de comunicación en la mano de Qin Jiao. Ella acababa de observar impotente cómo este talismán de comunicación voló hacia la mano de Qin Jiao. No pudo evitar preguntar. ¿Alguien con tu personalidad desarrollaría sentimientos por la gente del clan Qin? Qin Jiao escaneó el contenido del talismán de comunicación con su sentido espiritual y se dio cuenta de que su padre en la simulación solo le estaba diciendo cómo le estaba yendo al clan Qin ahora. Destruyó el inútil talismán de comunicación y puso los ojos en blanco. ¿Estás diciendo que soy un demonio sin corazón? Qin Jiao continuó. Después de todo, hemos estado juntos durante tantos años que al menos deberíamos tener algo de parentesco. Al escucharla decir esto, Chen Qianxue estaba en trance y algunas figuras pasaron por su mente. Anuncios de Put Future. Sin su interferencia, ¿seguirían vivas esas personas? XT. Tan pronto como apareció este pensamiento, lo disipó. Chen Qianxue dijo. Será mejor que recuerdes a esas personas de tu familia que tengan cuidado con la montaña salvaje. No entre descuidadamente para evitar contratiempos. Qin Jiao quedó atónito. ¿Montaña salvaje? Chen Qianxue dijo. Deberías recordar el incidente en el condado de Quoshan, ¿verdad? Qin Jiao asintió. Por supuesto, lo recordó. Ella ya se había preparado para partir hacia la desolada isla de ultramar en ese momento. Al final, no esperaba que hubiera miles de personas desplazadas en el condado de Quoshan, que estaba cerca de Maple City. Además, los funcionarios locales del condado de Quoshan fueron crueles. No solo no ayudaron a estas personas, sino que incluso sintieron que eran una carga y querían ahuyentarlas. Por lo tanto, Chen Qianxue se quedó por un periodo de tiempo para resolver el asunto en el condado de Quoshan. Respecto a este asunto, Qin Jiao lo sabía. Sin embargo, Qin Jiao no pudo evitar preguntar con curiosidad.
¿Qué tiene esto que ver con la montaña salvaje? ¿Y qué tiene que ver con el clan Qin? Chen Qianxue respondió. Una vez envié gente a investigar el paradero de los miles de personas desplazadas en el condado de Perfil Montañoso y descubrí que todos habían entrado en Savage Mountain. Además, las huellas que dejaron en la montaña desolada fueron destruidas deliberadamente. Hizo una pausa y continuó. Si no hubiera conducido hasta allí, definitivamente habría un secreto en las montañas. Además, es muy probable que este secreto sea muy peligroso. Sin embargo, lo más importante era darse prisa, así que no le pedí a nadie que investigara más. Así que ese fue el caso. Qin Jiao asintió, miles de personas podrían desaparecer sin dejar rastro, es realmente extraño. Qin Jiao regresó a Maple City y envió una carta al clan Qin, diciéndoles que tuvieran cuidado con las montañas desoladas. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el clan Qin había sido infiltrado por más de 10 personas de Greatian City. Cualquier movimiento dentro del clan Qin no podría ocultarse a Fu Xuangni. Qin Jiao, Chen Qianxue y los guardias secretos del Gran Wei continúan saqueando los recursos dentro de la Puerta de Bronce. Esta vez, no se quedaron en la periferia por mucho tiempo y fueron directamente al centro. Después de destruir una gran cantidad de bestias títeres operadas por máquinas, Chen Qianxue y Qin Jiao vieron una vez más el embrión demoníaco del loto de sangre taoísta. ¿Esto es un embrión espiritual de un cultivador de formación del alma? ¡No! Eso no está bien. Este tipo de embrión espiritual con ki demoníaco desbordante debería llamarse embrión demonio. Wei Yi, el líder de los grandes guardias secretos de Wei, tuvo la misma reacción que la última vez cuando vio el embrión demonio del taoísta Blood Lotus. Su rostro estaba lleno de conmoción e incredulidad, y estaba lleno de vigilancia. Su Alteza. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, fue interrumpido por Chen Qianxue. Tengo un arma espiritual especial aquí que puede matar a este demon embrión, y estoy 100% seguro de ello. Esta frase inmediatamente bloqueó todas las palabras que Wei Yi quería decir en su garganta. Solo entonces Wei Yi se dio cuenta de que la princesa Changning era una princesa muy especial. Anuncios de Put Future. Esta princesa, así como la señorita Qin a su lado, parecían estar muy familiarizadas con todo lo que había en la morada de la cueva de bronce. Además, los dos parecían haber venido específicamente para encontrar este demon embrión. Pensando en esto, Wei Yi no pudo evitar sentirse sorprendido. Estas dos jóvenes pudieron controlar todo lo que tenía en sus manos como si no hubiera nada que no supieran. Esto fue impactante. Wei Yi usó una gran cantidad de armas espirituales que salvan vidas y la máscara misteriosa que Chen Qianxue le dio para finalmente destruir el embrión demonio del taoísta Blood Lotus. El taoísta loto de sangre, que estaba lejos en la torre selladora de demonios de la secta sostenedora del cielo de la gran dinastía Yu, parecía haber sentido algo y estaba extremadamente furioso. Después de que se eliminó la gran amenaza dentro de la puerta de bronce gigante, Chen Qianxue y Qin Jiao pudieron sentirse más cómodos y saquear los recursos dentro de la puerta de bronce gigante. Pasaron 24 años, 2 años, y Chen Qianxue y Qin Jiao pasaron a la siguiente etapa. Fu Xuangni también pasó a la siguiente etapa. Sin embargo, Fu Xuangni llegó a la etapa de refinamiento de Qi, mientras que Chen Qianxue y Qin Jiao llegaron a la etapa de establecimiento de fundación. Parecía haber una fuerza gravitacional entre los tres, uniendo sus destinos. Aunque Fu Xuangni no se mezclaba con Chen Qianxue y Qin Jiao, había plantado a tanta gente en el clan Qin. Se podría decir que tuvo algunas relaciones con Qin Jiao. Fu Xuangni había colocado a una gran cantidad de personas en el campo oficial del Gran Wei. Esto parecía tener algo que ver con Chen Qianxue. Por supuesto, respecto a esto, Fu Xuangni no lo sabía. Montaña salvaje. Gran ciudad Yan. Señor de la ciudad. Las bestias demoníacas comenzaron a dirigirse a Fu Xuangni como el señor de la ciudad. Hay noticias del clan Qin. Qin Jiao ha enviado una gran cantidad de recursos de cultivo al clan Qin. Las personas que plantamos en el clan Qin dijeron que los recursos de cultivo del clan Qin son comparables a los de una secta de cultivo de tamaño mediano. Al escuchar el informe de la bestia demoníaca, Fu Xuangni no pudo evitar levantar los párpados. Ordenó a la gente que trajera un lote de recursos de cultivo. Fu Xuangni suspiró. Parece que la oportunidad que encontró la otra parte es extraordinaria. Desafortunadamente, lo que Qin Jiao no sabe es: está destinada a conseguir un trozo de mi pastel. En estos pocos años, a través de todo tipo de métodos, Fu Xuangni hizo que una persona se convirtiera en uno de los tomadores de decisiones del clan Qin.
Además, a través de esta persona y la cooperación de otros, ella persuadió al jefe del clan Qin. Ella hizo muchas sugerencias constructivas al jefe del clan Qin, y estas sugerencias tenían sentido para el patriarca del clan Qin. Por lo tanto, dejó que la gente de Fu Shuangli completara estas sugerencias y les dio muchas piedras espirituales y hierbas espirituales. Les dio una gran responsabilidad. El rico patriarca del clan Qin repartió casualmente miles o decenas de miles de piedras espirituales de baja calidad. Sin embargo, lo que el jefe del clan Qin no sabía era que las piedras espirituales que entregó, el 70% fueron tragadas por Fu Shuangli. Así, Qin Jiao se convirtió en una herramienta, no solo para Bai Yi, sino también para Fu Shuangli. Capítulo 223. Juego en el espacio. Una ciudad en Savage Mountain. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Una isla desierta en el extranjero. Algo no está bien. Qin Jiao miró el contenido de un talismán de comunicación que voló desde el clan Qin en Maple City, y no pudo evitar fruncir el ceño. Ella sintió que algo no estaba bien. Mi padre contrató a algunos miembros inteligentes del clan de la familia y les pidió que abrieran algunas vías nuevas para el clan. ¿Desde cuándo aparecieron tantos miembros inteligentes de la familia en el clan Qin? En mi impresión, esos tipos son todos muy tontos y no saben cómo doblar una esquina. Ahora bien, ¿por qué son tan diferentes? ¿Qué sugerencias útiles le darán al patriarca? Algo está mal. Algo anda muy mal. Qin Jiao había pasado por varios cultivos inmortales simulados y había sido hija del patriarca del clan Qin varias veces. Había estado en el clan Qin durante más de 20 años, por lo que estaba muy familiarizada con todos los miembros del clan Qin. Incluso un sirviente común y corriente de la familia conocía muy bien el carácter y los antecedentes de la otra parte. Fue debido a esta comprensión que sintió que algo andaba muy mal en este asunto. Esto la hizo sospechar. Este tipo se llama Qin Kekai. Recuerdo que es un cínico heredero de segunda generación. Es arrogante y despótico por fuera porque su padre es un anciano del clan Qin. Su reputación no es muy buena. Además, este tipo se llama Qin Yue Qin. Recuerdo que es una chica con una personalidad bastante exagerada. Además, ella era una tonta irrazonable. Ella es el tipo de persona que la gente odia. Anuncios de Put Future. Este tipo llamado Kimpo. Recuerdo que es una persona ignorante e incompetente que suele ir a lugares como la barandilla. ¿Y esto qué sugerencias constructivas puede hacer este tipo corrupto? ¿Cuántas formas nuevas de ganar dinero para el clan? Qin Jiao murmuró con incredulidad. ¿Por qué me resulta difícil de creer? Pero mi padre tampoco parece creerlo. XT. El talismán de comunicación mencionó que su padre, el jefe del clan Qin, había pedido especialmente a alguien de la familia que supervisara a este grupo de hijos pródigos rebeldes que habían pasado páginas sin ningún motivo. Esta persona era el tercer tío de Qin Jiao. Qin Jiao quedó atónito. ¿Su tercer tío? De repente recordó que hace varios años, los bandidos habían robado al tercer tío del clan Qin cuando transportaba mercancías. En ese momento, la abuela que estaba con ella se dio cuenta de que los bandidos no habían robado al tercer tío. Fue atacado por bestias demoníacas. Sin embargo, el tercer tío siempre había dicho firmemente que los bandidos lo habían robado. En ese momento, Qin Jiao había sentido que tenía secretos. De lo contrario, no habría dicho semejante mentira. Ahora, un grupo de hijos pródigos revoltosos que se habían dado la vuelta sin motivo alguno, junto con una persona que mintió. Estaban seguros de que podrían supervisar. ¿No estaban en connivencia entre ellos? Las cejas de Qin Jiao se fruncieron aún más. Poco después, también usó un talismán de comunicación para explicar algunas de las cosas que sabía y sus preocupaciones. Como estaba lejos, en una isla desierta en el extranjero, esto era todo lo que podía hacer. El talismán de comunicación voló al clan Qin en Maple City a una velocidad extremadamente rápida. Después de ver el contenido del talismán, aunque al jefe del clan Qin le resultó difícil de creer, siguió las instrucciones de Qin Jiao. Atrapó a un holgazán que de repente se dio vuelta y usó algunas palabras imposibles de rastrear para engañarlo. Para empezar, este traidor humano no era una persona destacada. ¿Cómo podría una persona destacada convertirse tan fácilmente en un traidor y traicionar a su clan? De este modo, anuncios de Put Future. Parte de la información se desenterró fácilmente. El jefe del clan Qin se sorprendió al descubrir que este hombre era en realidad una pieza de ajedrez que otras fuerzas habían infiltrado en el clan Qin. Los discípulos de su propia familia habían sido convertidos en traidores. Estas personas estaban traicionando los intereses del clan.
Bajo extrema ira, el jefe del clan Qin no mató a los traidores de la familia. En cambio, optó por no alertar al enemigo. Quería descubrir al verdadero culpable. Al mismo tiempo, el jefe del clan Qin también quedó secretamente sorprendido por este asunto. Si no fuera por su hija que había usado el talismán de comunicación para recordárselo a tiempo. Si esta situación continuaba, no pasaría mucho tiempo antes de que el clan Qin fuera completamente infiltrado. El clan Qin se convertiría en un colador. Incluso si la mano oscura de la otra parte no pudiera alcanzar el verdadero núcleo del clan Qin, si todos los descendientes del clan fueran derrotados en una sola ola, eso también sería aterrador. El enemigo podría estrangular a los descendientes del clan Qin y apoderarse firmemente del futuro del clan Qin. ¿Qué clase de método siniestro fue ese? Fue aterrador. Lo que alarmó aún más al jefe del clan Qin fue que, a través de la información que había obtenido de ese discípulo, descubrió que el discípulo podría no saber quién era el verdadero cerebro. Silbido. En otras palabras, ese cerebro había disfrazado su identidad capa por capa para hacer tal cosa. Esto significaba que la otra parte tenía mucha experiencia y había preparado contingencias en caso de que capturaran al traidor. Montaña salvaje. Deshazte de esos espías del clan Qin. Fu Xuanmi ordenó con calma. Después de todo, él no es alguien que haya sido entrenado desde el principio. Mientras la otra parte tenga algunos trucos más bajo la manga, podrá darse cuenta de que algo anda mal. Aunque esperaba esto, no esperaba que la otra parte lo notara tan rápido. Bueno, todavía está bien. En este año, gané mucho con el clan Qin. Frente a Fu Xuanmi estaba Wu Yan de la familia Wu de la ciudad de Yai. Este era el traidor humano de mayor rango en Greatian City. La última vez que simuló el cultivo inmortal, esta vez hizo lo mismo. Además de despejar la ruta comercial entre la ciudad de Iai y la ciudad de Greatian, Wu Yan también estaba a cargo de criar y plantar traidores humanos. Capítulo 224. Juego en el espacio. Una ciudad en Savage Mountain. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy había subido a los niveles superiores de Greatian City. La mayoría de las personas del clan Qin eran traidores humanos. Wu Yan fue quien instigó su rebelión, y también fue el encargado de gestionarlos. Wu Yan asintió, sí, señor de la ciudad. Después de esto, Wu Yan no pudo evitar preguntar. ¿Necesitamos sacar en secreto a esas personas del clan Qin y enviarlas a la gran ciudad Yan? Fu Xuanmi dijo. Hagámoslo. Sácalos de forma segura y no alarmes a demasiada gente. ¿Sí? Fu Xuanmi no era una bestia demoníaca sin emociones. Ella no trató a los traidores del clan Qin como niños abandonados. En cambio, le pidió a Wu Yan que los llevara a Greatian City y les permitiera comenzar una nueva vida en Greatian City. En este momento, el jefe del clan Qin quería saber quién estaba tratando con el clan Qin. Por lo tanto, no les hizo nada a esos traidores por el momento. En cambio, los dejó atrás. Sin embargo, si descubriera que no podía descubrir la existencia de la gran ciudad Yan a través de estas personas, los traidores del clan Qin estarían en peligro. También fue debido a la actitud de Fu Xuanmi hacia los traidores que Wu Yan era tan leal a Fu Xuanmi y tan leal a la gran ciudad Yan. Con un líder así, no le preocupaba que lo maltrataran. Sabía que podía ascender de rango. A los 25 años, usaste todo tipo de métodos para sacar del clan Qin a los aproximadamente 10 traidores humanos que plantaste en el clan Qin y los enviaste a la gran ciudad Yan en la montaña salvaje. Cuando el jefe del clan Qin se enteró de que estas personas habían desaparecido repentinamente, se puso furioso, pero no pudo hacer nada. Fuiste personalmente a encontrarte con estos traidores humanos y hablaste con ellos, y descubriste que había algunas personas corruptas adentro. Si no fuera porque estaban torcidos, tu gente no habría podido cambiarlos tan fácilmente. Le pediste a una bestia demoníaca en Greatian City que controlara a estas personas. Si no cambiaran su forma de pensar, entonces les darías un adoctrinamiento físico. Después del adoctrinamiento físico y mental, la gente se invirtió en la construcción de la gran ciudad Yan. A los 26 años, un demonio estaba causando estragos en un condado de la gran dinastía Wei, matando a muchos cultivadores inmortales de la corte imperial, así como a civiles comunes. La sangre fluyó como un río. Muchos civiles se asustaron y apresuradamente empacaron sus cosas y se fueron. Ordenaste a la gente que se mezclara con estos civiles y pensara en una manera de atraerlos a Greatian City. Sin embargo, no esperabas que el demonio realmente persiguiera y matara a un grupo de civiles que huían. Una vez más, hubo bajas a gran escala.
Ordenaste a tus subordinados, bestias demoníacas y cultivadores inmortales que rodearan y aniquilaran a ese demonio trastornado y salvaran a una parte de los plebeyos. Anuncios de Put Future. Tus subordinados lograron matar al demonio. Sin embargo, también sufrieron algunas pérdidas. Señor de la ciudad, salvamos a más de 3000 humanos, pero no pudimos salvar a más de 2000 de ellos. Murieron a manos del demonio, informó respetuosamente un cultivador inmortal humano. En cuanto a las bestias demoníacas y los humanos que enviamos. Murieron 3 bestias demoníacas y 2 cultivadores inmortales humanos. Los demás resultaron más o menos heridos. Este fue el incidente más grave desde que se fundó Greatian City. Para un grupo de personas que no se habían unido a Greatian City, murieron 3 bestias demoníacas y 2 cultivadores inmortales. ¿Valió la pena? Esta confusión solo pasó por su mente antes de que fuera destrozada por la firme creencia de Fu Xuangni. Valió la pena. Fu Xuangni respiró hondo y dijo: anota sus nombres y logros. Prepara una tabla de piedra y grábalas todas en ella. Se sacrificaron por la gran ciudad Yan. No podemos permitir que las generaciones futuras olviden sus vidas. Cuando este cultivador humano inmortal escuchó esto, asintió pesadamente. Voy a hacerlo ahora. Fue debido a las acciones de Fu Xuangli que había cultivadores humanos inmortales trabajando para Greatian City. XT. Actualmente, ya había más de 100 cultivadores inmortales en Greatian City. Todos fueron cultivadores itinerantes en el pasado. En el pasado, no dependían de ninguna facción y no había facciones que se enamoraran de ellos. Después de todo, estos cultivadores no afiliados estaban todos en la etapa de refinamiento de Ki. Además, sus raíces y huesos de cultivo eran más o menos los mismos. Esas sectas de cultivo inmortal no se encapricharon en absoluto con estos cultivadores no afiliados. Sin embargo, Fu Xuangni se encaprichó de ellos. Además, ella los valoraba mucho. Incluso daría una parte de los recursos de cultivo a estos cultivadores no afiliados para que los cultiven. Esto conmovió enormemente al grupo de cultivadores no afiliados. ¿Quién hubiera pensado que la persona que los trató bien no era un cultivador inmortal de la secta o un cultivador inmortal de la corte imperial, sino una bestia demoníaca muy especial? A los 28 años, después de 2 años de desarrollo, se puede considerar que los ciudadanos de Greatian City viven y trabajan en paz y satisfacción. Las más de 3000 personas que se unieron a Greatian City más tarde también desarrollaron un cierto sentido de pertenencia a Greatian City. Aceptaron la realidad de vivir con bestias demoníacas. Hoy en día, la población humana de Greatian City ha llegado a 9700 personas, mientras que el número de bestias demoníacas en Greatian City ha llegado a 1200. En total, han superado la barrera de los 10.000. Gracias a los esfuerzos conjuntos de humanos y bestias demoníacas, el área de tierra cultivada en Greatian City se ha duplicado. La cantidad de ganado en Greatian City también se ha duplicado. No elegiste vender el excedente de grano durante la cosecha. En lugar de eso, construiste graneros y almacenaste todo el grano sobrante en ellos. ¿Sabías que habría un evento importante el próximo año? A los 29 años, un terremoto de escala extremadamente grande afectó un área de más de 1000 millas y causó un desastre a innumerables personas. Una gran cantidad de casas se derrumbaron, una gran cantidad de granjas y cultivos fueron destruidos, las orillas de los ríos se derrumbaron y el agua del río entró a raudales, provocando una inundación a gran escala. Innumerables personas quedaron desplazadas, sin hogar y sin comida. Un gran número de personas se convirtieron en refugiados. El número de refugiados era tan inflado como la cantidad de aire en una bolsa de patatas fritas. El desastre natural a gran escala incluso alarmó al gran emperador Wei. Anuncios de Put Future. La ciudad imperial envió una gran cantidad de raciones de ayuda en casos de desastre para salvar a la gente. Sin embargo, antes de que estas raciones de socorro en casos de desastre pudieran distribuirse a la gente, ya habían sido deducidas. También obtuviste un pedazo del pastel a través de los traidores humanos que plantaste en la burocracia. Sin embargo, a diferencia de los funcionarios locales que no estaban dispuestos a desperdiciar su energía en ayuda en casos de desastre, usted ordenó a los traidores que atrajeran a los refugiados sin hogar a las montañas desoladas. Fu Xuangni había almacenado una gran cantidad de comida porque sabía que ocurriría este desastre natural. La última vez que simuló el cultivo inmortal, fue porque había absorbido a la gente de Greatway que había sido desplazada por este desastre natural que Fu Xuangni tuvo la oportunidad de construir una gran ciudad y a una gran escala.
Esta vez, Fu Xuangni no tenía la capacidad de evitar que ocurriera el desastre natural, pero tenía la capacidad de absorber a más refugiados. Especialmente esta vez, había colocado muchos espías en el gobierno local. Cuando estas personas unieron fuerzas, fue suficiente para cubrir sus huellas. Podrían permitir que un gran número de refugiados ingresen a Greatian City sin ser descubiertos. Además, la ocurrencia de un desastre natural también fue un buen momento para que la gente subiera a la cima. Una gran cantidad de oportunidades aparecieron frente a ellos. Fu Xuangni dijo, tenía que agarrarlos a todos. No podía dejar escapar ni una sola oportunidad. Bajo el liderazgo de los traidores humanos, el primer grupo de más de 10.000 personas que habían sido afectadas entró en Savage Mountain con gran ansiedad. No es que no supieran que las montañas desoladas eran muy peligrosas, pero bajo la situación en la que a los funcionarios locales no les importaban las víctimas del desastre. Parece que no tienen otra opción. Solo pueden confiar en sus propias vidas para luchar por un futuro. Un mes después, el primer grupo de refugiados llegó a Greatian City. Vieron aparecer una ciudad en la montaña desolada. Estaban estupefactos. Esto es una ciudad. Una víctima del desastre miró la escena con incredulidad. Se preguntó si había perdido la cabeza debido al hambre. ¿Estaba alucinando? ¡Ay, Dios mío! Es realmente una ciudad. ¿Es esta la gran ciudad Ian? Realmente hay una ciudad en la montaña salvaje donde las bestias demoníacas campan a sus anchas. Los refugiados no pudieron evitar exclamar. El señor que nos trajo aquí no nos mintió. Realmente podemos sobrevivir en Savage Mountain. Pero la gente de esta ciudad nos aceptará a nosotros, refugiados. Bien, el grupo de personas sin hogar acababa de emocionarse cuando de repente se volvieron pesimistas. Así es. ¿Y qué si encontraran una ciudad en estas montañas desoladas? Después de todo, todos procedían del mismo condado. Incluso el condado de donde eran originarios no los ayudaría. ¿Los salvaría una ciudad en Savage Mountain? ¿Serán expulsados de nuevo? Capítulo 225. La princesa problemática de la gran dinastía Wei. 1. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy. Las murallas de la gran ciudad Iam no eran particularmente altas. Incluso se podría decir que eran muy cortos. Tenían aproximadamente la misma altura que los muros de las casas de las familias ricas. Esto se debió a que el futuro de Greatian City definitivamente no se limitaba a esta escala. Si construyeran las majestuosas murallas de la ciudad, ¿cómo expandirían la gran ciudad Ian en el futuro? ¿Tendrían que derribar las imponentes murallas de la ciudad que tanto esfuerzo habían construido? Sería una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Esto llevó a que algunas de las bestias demoníacas más grandes caminaran dentro de Greatian City. Los refugiados que habían venido de lejos no pudieron evitar verlos. Demonio, bestias demoníacas. En la ciudad. Hay bestias demoníacas. Una persona alta parecía haber visto algo aterrador y gritó de miedo. Esta frase fue como una enorme roca cayendo a un estanque. Los refugiados miraron hacia arriba y vieron la mitad del cuerpo de una bestia demoníaca. El cuerpo de esa bestia demoníaca terriblemente enorme hizo que a los refugiados comunes y corrientes se les pusieran los pelos de punta. El miedo surgió espontáneamente. Es una bestia demoníaca. Realmente es una bestia demoníaca. ¿Qué más podría ser un monstruo tan grande si no una bestia demoníaca? ¿Podría ser que todas las personas en Greatian City hayan sido devoradas por bestias demoníacas? Silbido. Esa bestia demoníaca no saldrá corriendo y nos comerá a nosotros también, ¿verdad? ¡Qué enorme bestia demoníaca! El tamaño de su cuerpo es tan grande como el de una casa. Sollozo, sollozo, sollozo. Madre. No quiero que me coma una bestia demoníaca. Mirar. Allí. Allí también hay una bestia demoníaca, y es más grande que esta. No, no puede ser. ¿Es este el nido de una bestia demoníaca? El grupo de refugiados inmediatamente entró en pánico. Sus voces estaban llenas de miedo e incluso temblaban. De repente, entre la multitud de refugiados, había algunas personas vestidas y con un temperamento especial. Luego, apresuradamente dijeron: Señor. Hay bestias demoníacas aquí. ¿Qué debemos hacer? Fu Xuangni organizó a estas personas para colarse entre los refugiados. Estas personas eran cultivadores inmortales, aunque sus cultivos no eran altos. Sin embargo, entre los refugiados comunes, incluso si fueran cultivadores de primer nivel de refinamiento Qi, todos eran peces gordos a los ojos de los refugiados. Ese fue exactamente el caso.
Algunas personas que eran cultivadores malvados se convirtieron fácilmente en líderes de estas 10.000 personas. También trajeron consigo una gran cantidad de comida. Lo distribuyeron a estos refugiados. Antes de que los refugiados se apresuraran a ir a Greatian City, no morirían de hambre en el camino. Hicieron todo tipo de cosas, y estas personas que eran traidores humanos tenían mucho que decir en el grupo de refugiados. Anuncios de Put Future. Todos estos refugiados los llamaron señor y los trataron con extraordinario respeto. No se atrevieron a desobedecer. Todos. Un cultivador de refinamiento ki de segundo nivel convocó la energía espiritual en su cuerpo, y su voz se hizo muy fuerte mientras enfrentaba a todos los refugiados en pánico. Gritó. Todos, no entren en pánico. No hay por qué tener miedo. Este lugar es Greatian City en Savage Mountain. Las bestias demoníacas en Greatian City no son lo que crees que son. Greatian City es una ciudad especial que aboga por la coexistencia armoniosa entre humanos y bestias. Las bestias demoníacas que contienen o se comen a los humanos. Además, decenas de miles de personas como usted viven en Greatian City. Han estado viviendo en armonía con las bestias demoníacas hasta ahora. El señor de la ciudad de Greatian City ya ha construido una gran cantidad de casas para que usted viva. También ha preparado suficiente comida y ropa abrigada para usted. La gran ciudad Ian no te hará daño y nosotros no te haremos daño. No hay absolutamente ninguna necesidad de eso. Unos pocos de nosotros predicaremos con el ejemplo y seremos los primeros en ingresar a Greatian City. Aquellos que estén dispuestos a seguirme pueden entrar con nosotros. No hay por qué tener miedo. No hay necesidad de entrar en pánico. Después de decir estas palabras, el cultivador de refinamiento ki de segundo nivel tomó la iniciativa de caminar al frente. Algunas otras personas también lo siguieron de cerca. Bajo las miradas de los refugiados, que estaban conmocionados, temerosos o incrédulos, algunas personas entraron en Gran Ciudad Ian. De repente, un hombre corpulento y vigoroso también salió de la multitud de refugiados, apretó los dientes y dijo: ¿Por qué sospecháis tanto? Nuestros benefactores nos han ayudado durante tanto tiempo, nos han dado mucha comida e incluso han tratado nuestras enfermedades. Ahora bien, ¿no hay nadie que confíe en ellos? ¿Creen que nuestros bienhechores nos han empujado al pozo de fuego? Maldito seas. Aquellos que tienen esos pensamientos deberían orinar y mirarse en el espejo para ver qué clase de personas son. Estás escupiendo en la cara su amabilidad y generosidad. Son nuestros benefactores y son cultivadores inmortales. Los siguió apresuradamente y entraron juntos en Greatian City. Pronto, entre la multitud, se escucharon sonidos esporádicos, y luego lo siguieron. El grupo restante de refugiados se miraron. Finalmente, su mentalidad de rebaño funcionó, cubriendo temporalmente el miedo a las bestias demoníacas que surgieron en sus corazones. Se armaron de valor y lo siguieron. Un grupo de personas entró en Greatian City. No sabían. Las pocas personas que hablaron y tomaron la iniciativa de salir fueron preparadas por Fu Xuangni. Fu Xuangni ya había esperado a estos refugiados y no se atrevió a entrar en la gran ciudad Ian, donde estaban las bestias demoníacas. Ella ya había preparado un truco sencillo para atraer a los refugiados. El primer paso fue exitoso. Los refugiados que entraron en Greatian City se sorprendieron aún más. Sin embargo, después de ser consolados por la gente y las bestias demoníacas, no hicieron nada para lastimarlos. Además, vieron que había civiles viviendo en Greatian City. Estos civiles no fueron atacados por las bestias demoníacas. Solo entonces finalmente creyeron un poco que las bestias demoníacas en Greatian City no lastimarían a la gente. A los 32 años, después de 3 años, Greatian City ha absorbido a más de 200.000 refugiados. La gran cantidad de refugiados te hace sentir un poco presionado. Sin embargo, todo todavía está bajo control. Los refugiados que acaban de unirse a Greatian City se han integrado gradualmente en Greatian City y tienen un sentido de pertenencia a Greatian City. A los 35 años, la escala de Greatian City ha seguido expandiéndose. La superficie cultivada se ha hecho aún mayor y la cantidad de ganado también se ha multiplicado. Las piedras espirituales, el oro y la plata han desaparecido como agua que fluye. Sin embargo, esto también ha traído una gran cantidad de mano de obra a Greatian City, lo que ha permitido que Greatian City se desarrolle cada vez más rápido. 36 años, el número de medio demonios en Greatian City ya ha llegado a cientos. Hay 230.000 humanos normales en Greatian City. También hay más de 7.000 bestias demoníacas en Greatian City.
A los 37 años, has recibido noticias de que la princesa de la gran dinastía Wei, que abandonó Maple City durante muchos años, y la hija del jefe del clan Qin, Qin Jiao, han aparecido en Maple City una vez más. Después de escuchar esta noticia, Fu Xuangni una vez más sintió que era bastante problemático. Las acciones recientes de Greatian City tuvieron que ser un poco más discretas. Esta vez, de hecho, había colocado a una gran cantidad de personas en Maple City, Highgate City y una docena de condados para ingresar a la burocracia. Además, hubo muchas personas que habían ascendido a posiciones bastante altas durante estos 20 o 30 años. Anuncios de Put Future. En esa tierra, tenían algo que decir. El problema era que el poder de estas personas combinadas no era tan bueno como una sola orden de la princesa del Gran Wei. Entonces, para no atraer la atención de la princesa de Great Wei, Greatian City tuvo que mantener un perfil bajo. Al mismo tiempo, Ciudad del Arce. Han pasado más de 10 años. Qin Jiao, que se encontraba actualmente en el cuarto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, miró a la familiar pero desconocida Maple City y no pudo evitar suspirar. Esta vez he regresado con éxito. En este punto, Qin Jiao miró a Chen Qianxue y preguntó. Por cierto, ¿esos restos de la dinastía anterior ya han comenzado a causar problemas? Recuerdo que si no me equivoco, deberían estar causando problemas ahora, ¿verdad? Chen Qianxue negó con la cabeza. Ya no tienen la oportunidad de causar problemas. Ella continuó. Le pedí a mi padre que vigilara de cerca a todos los de la lista. Ahora solo tenemos que esperar una oportunidad adecuada para atrapar a todas esas personas de una sola vez. Qin Jiao lo entendió de inmediato. Así es. La última vez que simularon el cultivo inmortal, fueron agitados por los restos de la dinastía anterior porque la gente de la gran dinastía Wei estaba en una situación desesperada. Fue porque no sabían que el número de restos de la dinastía anterior era tan alto que resultaba aterrador. Sin embargo, con la experiencia de la última vez, esta vez fue mucho más fácil. Antes de que esos restos de la dinastía anterior quisieran hacer un movimiento para alterar la situación de toda la dinastía, tenían la capacidad de apagar los pensamientos de la otra parte en un instante. Esta fue quizás la razón por la cual Chen Qianxue no estaba preocupado en absoluto. Ella ya conocía de antemano el 99% de los nombres de los restos de la dinastía anterior. También sabía qué trucos usarían. En tales circunstancias, si aún pudieran causar un alboroto, Chen Qianxue estaría profundamente avergonzado. Sería una vergüenza llamarse candidata a simulador. Sin embargo, la expresión de Qin Jiao era extraña. ¿Por qué quieres volver conmigo esta vez? No vas a volver al palacio. Chen Qianxue explicó. Cerca de Maple City, hay algo extraño que me preocupa. ¿Algo extraño? Qin Jiao de repente pensó en algo. Podría ser que hace más de 10 años, miles de personas entraron en Savage Mountain y luego desaparecieron. ¿Sí? Chen Qianxue asintió y no lo negó. Es precisamente este asunto. Hizo una pausa y continuó. Además, hace 7 años, ocurrió aquí un terremoto muy grave. En aquel momento, quién sabe cuántos civiles fueron desplazados. Esta noticia te la envió tu clan Qin usando un talismán de comunicación, y tú me lo dijiste. En ese momento, envié especialmente a un guardia secreto para comprobar la situación. Al final, el tono de Chen Qianxue se volvió un poco más serio. Otra vez pasó lo mismo. Una gran cantidad de refugiados parecían haber desaparecido sin dejar rastro después de entrar en las montañas salvajes. Además, nadie se enteró de esto. Si no enviara un guardia secreto, probablemente no sabría que volvería a suceder lo mismo. O tal vez alguien se enteró, pero por alguna razón, esas personas ocultaron este asunto. Al escuchar esto, Qin Jiao pareció saber lo que Chen Qianxue quería hacer. Ella frunció el ceño y dijo, ¿quieres ver qué secretos tienen esas montañas desoladas? Chen Qianxue asintió. XT, tráeme contigo. Qin Jiao inmediatamente dijo con interés. No puedes dejarme atrás por algo tan interesante. ¿Interesante? Para describirlo como interesante. Chen Qianxue miró al ligeramente emocionado Qin Jiao. Parecía que esta hija del maestro de palacio del palacio Zengxin no sabía lo difícil que era para la gente común. Wei. Chen Qianxue eliminó los pensamientos que lo distraían en su corazón y de repente dijo. Preparen algunos hombres. Entraremos a Savage Mountain mañana. ¿Sí? Sonó una voz solemne. Ella no sabía de dónde venía. Capítulo 226. Las herramientas humanas 1 y 2 ingresan a Greatian City. 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy el día siguiente.
Chen Qianxue y Qin Jiao entraron juntos a la montaña de la desolación. Quizás fue porque tuvieron suerte, pero se encontraron con un grupo de refugiados en Savage Mountain. No había muchos refugiados, solo unos 1000. La razón por la que Chen Qianxue y los demás les prestaron especial atención fue que este grupo de refugiados había entrado en la desolada cordillera. Y en realidad había cultivadores inmortales entre ellos. Parecía haber un líder. Parecía que este cultivador inmortal era quien había traído a estos 1000 refugiados a la desolada cordillera. Esto hizo que Chen Qianxue se sintiera extraño. ¿Por qué un cultivador inmortal digno se mezclaría con un grupo de refugiados? ¿Fue por bondad? ¿Quería salvarlos? El problema era si quería salvar a estas personas desplazadas, ¿por qué las trajo a un lugar tan peligroso? Aunque Chen Qianxue nunca antes había entrado en Savage Mountain, había oído hablar de los peligros aquí. Anuncios de Put Future. Se decía que había numerosas bestias demoníacas en las montañas desoladas. En el pasado, a menudo había bestias demoníacas que salían a causar estragos en todas direcciones. En un lugar tan peligroso, ¿por qué ese cultivador inmortal trajo a estos refugiados? ¿No tenía miedo de que estos refugiados se convirtieran en alimento para las bestias demoníacas? Con una duda tras otra en su corazón, Chen Qianxue decidió no alertar al enemigo por el momento, porque quería saber cuál era el propósito del cultivador inmortal y qué quería hacer la otra parte al traer tantos refugiados al salvaje. Montañas. Entonces, Chen Qianxue comenzó a cambiar su apariencia. ¿Es necesario pasar por tantos problemas? ¿Simplemente capturarlo e interrogarlo, no es suficiente? Qin Jiao no pudo evitar murmurar a un lado. Sin embargo, ella también cambió su apariencia. Los otros grandes guardias secretos de Wei eran iguales. Después de cambiar su apariencia, pudieron ocultar perfectamente el temperamento único de los cultivadores inmortales. En este momento, no parecían cultivadores inmortales en absoluto, sino más bien un grupo de personas en apuros. Eso es porque, solo vistiéndose así podrían mezclarse naturalmente con estos refugiados y no atraerían demasiada atención. Chen Qianxue, que se había mezclado con los refugiados, siguió observando la condición física de estos refugiados. Lo que la sorprendió fue que estos refugiados todavía parecían enérgicos. No había ningún color en sus rostros. En cambio, sus caras estaban bastante sonrosadas. Se les podría llamar refugiados. Generalmente hablando. Debe ser porque no tenían hogar y comían todas las comidas todos los días. Incluso podrían pasar algunos días antes de que apenas pudieran comer. Por lo general, comían algunas raíces de pasto y corteza de árbol para satisfacer su hambre. Si esto continúa, estos refugiados deberían mostrar signos de debilidad. Todos deberían estar débiles y no tener mucha fuerza para caminar. Anuncios de Put Future. Sin embargo, todos estos refugiados eran fuertes. Eran muy enérgicos. Qué situación tan extraña, incluso Qin Jiao, que era una herramienta humana con una mente relativamente grande, sintió que algo andaba mal. Qin Jiao frunció el ceño y caminó entre la multitud, soportando el olor apestoso, le susurró a Chen Qianxue. No creas que estas personas son muy extrañas. ¿Son realmente refugiados sin hogar? ¿Por qué siento que no se bañan mucho, lo que hace que sus cuerpos apesten? Parece que no son diferentes de un grupo de personas que salen de excursión. Cuando Chen Qianxue escuchó esto, también respondió telepáticamente. ¿Cómo puede haber más de 1000 personas saliendo juntas a caminar? ¿E incluso van a salir a caminar a un lugar tan peligroso como Savage Mountain? Ser paciente. Después de esperar unos días más, eventualmente descubrirás algunas pistas. Con el paso del tiempo, muy pronto llegó la noche. Chen Qianxue y Qin Jiao notaron que este grupo de refugiados parecía tener un entendimiento tácito entre sí cuando se detuvieron en seco. Luego, cada uno de ellos se sentó en el suelo blando para descansar o se apoyó contra una enorme roca para sacar una botella de agua para beber. Después de eso, Chen Qianxue vio una escena que la dejó bastante atónita. Vio a un refugiado que hacía un ruido bastante ruidoso desgarrándose la garganta y gritó a la multitud. Todos. El cultivador inmortal va a distribuir las raciones para el viaje. Todos tendrán una parte. Hay agua, hay comida y hay carne. Pero cada uno solo puede tomar una acción. Los adultos tomarán la porción grande y los ancianos y los niños la porción pequeña. No seas codicioso, no pelees por ello. Si alguien pelea intencionalmente por la comida de otras personas, no culpes al cultivador inmortal por ser descortés. Recordar. No peleéis por eso. Como antes, hagan fila uno por uno y no se corten en la fila.
Después de pronunciar estas palabras, el grupo de refugiados se puso de pie con movimientos muy hábiles. Luego, formaron una larga fila. XT. Los rostros de todos se llenaron de anticipación, como si realmente pudieran obtener comida. Era como si esta no fuera la primera vez que el llamado cultivador inmortal distribuía comida. Chen Qianxue y los demás también siguieron la corriente de personas y entraron en la fila. Además, sus posiciones todavía estaban relativamente cerca del frente. No mucho después, Chen Qianxue vio de cerca al cultivador inmortal que había hechizado a los refugiados en la montaña salvaje. No era exactamente lo que ella esperaba. Descubrió que, aunque la fuerza de este cultivador inmortal era débil, su temperamento justo era difícil de interpretar. ¿Por qué un cultivador inmortal tan justo hechizaría a tantos refugiados? Ella no entendió. Sin embargo, Chen Qianxue no tomó la iniciativa de atacar. En cambio, tomó un trozo de comida y una botella de agua con piel de bestia de la otra parte. ¿Eh? Cuando tomó la comida, Chen Qianxue descubrió con entusiasmo que había un aura de bestia demoníaca en la comida. Capítulo 227. Las herramientas humanas 1 y 2 ingresan a Greatian City. 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Aunque el aura era muy débil, todavía podía sentirla. Definitivamente no era carne de bestia demoníaca, pero debe haber sido tocada por una bestia demoníaca. Chen Qianxue entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que las cosas se estaban poniendo interesantes. Llevó la comida a un rincón y le dio un mordisco al panecillo al vapor con un trozo de carne. XT. Luego, le dijo a Qin Jiao, que estaba ansioso por frotarse las manos. No ataques imprudentemente a ese cultivador inmortal. Esperaba descubrir el secreto de la montaña salvaje a través de él. Este cultivador inmortal debe tener algo que ver con las bestias demoníacas. Me pregunto si es similar a lo que pensaba. Qin Jiao murmuró. Eso no está permitido, tampoco está permitido. ¿No somos iguales que los espías? Tú y yo somos ambos cultivadores del establecimiento de la fundación. ¿Es necesario esconderse? ¿Por qué no tienes paciencia? Chen Qianxue dijo impotente. Probablemente por eso siempre te vas antes que yo. Qin Jiao inmediatamente apretó los dientes. Maldita sea. Solo charlemos. ¿Cuál es el punto de exponer nuestros defectos? Pasó el tiempo. Después de 2 o 3 meses completos de viaje, Chen Qianxue y Qin Jiao finalmente vieron el secreto que querían ver con el grupo de refugiados. Ni siquiera soñaron que habría una ciudad en las profundidades de las montañas salvajes. Era una ciudad de considerable escala. Chen Qianxue supuso que el tamaño de esta ciudad probablemente era comparable al condado de Qinghe en el mundo real. Incluso parecía más grande que el condado de Qinghe. Si existiera una ciudad así afuera, no se sorprendería, porque era algo natural. Pero que una ciudad así apareciera en las montañas desoladas, parecía especialmente especial. La reacción de Qin Jiao fue similar a la de Chen Qianxue. Ella también estaba muy sorprendida. Una ciudad había aparecido ante sus ojos. Era algo que nunca había esperado. En ese momento, se escuchó la voz de la abuela. Muñequita, algo anda mal con esta extraña ciudad. Ustedes tienen un aura de bestia demoníaca extremadamente densa. Si no hay un gran demonio poderoso adentro, entonces debe haber una gran cantidad de bestias demoníacas adentro. Anuncios de Put Future. ¿Bestias demoníacas? Qin Jiao no pudo evitar sorprenderse. Ella arqueó las cejas y trató de usar su sentido espiritual para sentir. Aunque el rango de sentido espiritual de un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación no era grande, ya estaba en la base de la muralla de la ciudad, por lo que podía extender casualmente su sentido espiritual. Podía sentir algunas cosas en la ciudad, como se esperaba. Qin Jiao sintió que había bestias demoníacas adentro. Había bastantes. ¿Eh? Qin Jiao quedó repentinamente atónito. ¿Por qué hay tantos humanos adentro? ¿Y la mayoría de ellos son gente corriente? No, su aura vigorosa no parece la de la gente común, sino más bien la de artistas marciales mundanos. Casi todos ellos son artistas marciales mundanos. Esas personas que están dentro parecen tener energía interna en sus cuerpos. ¿Qué clase de ciudad extraña es esta? Qin Jiao miró las 3 grandes palabras sobre la puerta de la ciudad. Gran Ciudad Yan. Es una ciudad tan especial, ¿por qué no había oído hablar de ella antes? Estaba un poco confundida. La voz de Chen Qianxue sonó de repente. Qin Jiao, ¿no te resultan familiares las 2 palabras Gran Yan? Qin Jiao quedó atónito. ¿Gran Yan? Gran Yan. Los ojos de Qin Jiao se abrieron y una idea pasó por su mente.
Su carita exquisita se llenó de incredulidad. ¿Por qué se llama Gran Ian? ¿Gran Ciudad Ian? ¿Qué tiene que ver con ese Gran Ian? La conversación entre las dos herramientas dejó estupefactos a los guardias secretos del Gran Wei, que los protegían en secreto, y a la Gran Nikin, que estaba con ellos. ¿Qué tipo de acertijo estaban jugando la princesa y la señorita Qin? ¿Gran Ian? ¿Estas dos palabras tenían algún significado especial? El tono de Chen Qianxue estaba lleno de extrañeza. Aunque la posibilidad no es muy alta, no es imposible. Después de todo, tú y yo podemos conocernos. Silbido. Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío. ¿Quieres decir que hay otras personas además de nosotros dos? Chen Qianxue asintió. Qin Jiao murmuró sorprendido. Parece explicar por qué sucedió algo que estaba más allá de nuestras expectativas y control. Esto parece explicarlo. Es muy probable que la persona que creó esta gran ciudad Ian sea el mismo tipo de persona que nosotros dos. En ese momento, los dos se miraron y pudieron ver la sorpresa en los ojos del otro. Incluso alguien con una personalidad más estable como Chen Qianxue quedó muy sorprendido. Uno podría imaginar, si la verdad era como habían adivinado, qué enorme impacto tendría eso en su estado de ánimo y sus pensamientos. Anuncios de Put Future. ¿Vamos a encontrarnos con esa persona directamente? Si realmente hay alguien como nosotros, entonces creo que esa persona debería ser el líder de esta gran ciudad Ian, dijo Qin Jiao. Chen Qianxue pensó durante unos segundos y sacudió ligeramente la cabeza. Primero echemos un vistazo a esta gran ciudad Ian. Ella reveló un rastro de sorpresa. Los humanos y las bestias demoníacas de la ciudad parecen coexistir armoniosamente. Tengo mucha curiosidad por saber cómo logró hacer esto. Después de todo, se trata de dos razas diferentes y la enemistad entre estas dos razas se ha prolongado durante decenas de miles de años. Para poder fusionar perfectamente estas dos razas, debo decir que esta persona es una persona muy impresionante. Qin Jiao se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Está bien, entonces. Muy pronto, los dos siguieron a un grupo de refugiados ansiosos y entraron juntos en Greatian City. Luego, descubrieron que el camino dentro de Greatian City era inusualmente ancho. Un camino que obviamente era el camino principal era tan ancho que dejaba a la gente sin palabras. Era probable que se pudieran colocar más de una docena de dirigibles uno al lado del otro. También fue gracias a la tierra en las montañas salvajes, que era libre y podía ampliarse a voluntad. De lo contrario, desperdiciar tanto terreno y construir una carretera tan exagerada. De hecho, fue algo difícil de entender. Sin embargo, pronto lo entendieron. Su Alteza, tenga cuidado con las bestias demoníacas. Un guardia secreto disfrazado del Gran Wei advirtió con un tono solemne. No muy lejos del espacioso camino, en realidad había dos bestias demoníacas caminando lentamente. Aunque el enorme tamaño de las bestias demoníacas no pudo alcanzar a Chen Qianxue y los demás, asustó a los refugiados que acababan de llegar. Está bien. Chen Qianxue ignoró los gritos de miedo de los refugiados. Se dio cuenta de que los nativos de Greatian City parecían hacer la vista gorda ante la aparición de estas dos bestias demoníacas. Era como si supieran que estas dos bestias demoníacas no les harían ningún daño. Además, estas dos enormes bestias demoníacas no mostraron ninguna intención asesina ni codicia hacia los civiles. ¡Qué mágico! Esa persona manejó bien la ciudad y manejó bien la relación entre las bestias demoníacas y los humanos. Chen Qianxue no pudo evitar exclamar. Basándome en esto, no soy tan bueno como él. Qin Jiao quedó atónita por un momento como si hubiera visto un fantasma. Miró a Chen Qianxue a su lado y dijo, ¿ni siquiera eres tan bueno como él? ¿Solo por el hecho de que creó una extraña gran ciudad Ian? Chen Qianxue le preguntó, si fueras él, ¿podrías hacer todo esto? ¿Tienes paciencia? Bueno, murmuró Qin Jiao, tienes razón. No estaría dispuesta a permitir que alguien con su personalidad administrara una ciudad ya hecha, y mucho menos dejarla construir una gran ciudad desde cero. Ese tipo de tortura simplemente ponía en peligro la vida. Preferiría reiniciar su vida. Pequeña muñeca. De repente, sonó la voz de la abuela Qin. Su voz no solo estaba dirigida a Qin Jiao, sino que le dijo a Qin Jiao y Chen Qianxue. Mira a esos pocos en el lado oeste, esos pequeños mocosos con fluctuaciones de energía espiritual en sus cuerpos. ¿Pequeños mocosos? ¿Fluctuaciones de energía espiritual? Qin Jiao y Chen Qianxue miraron hacia el lado oeste. Al instante, ambos quedaron atónitos. Aunque los dos habían practicado el cultivo inmortal muchas veces, tenían mucho conocimiento. Tenían mucha experiencia.
Sin embargo, cuando vieron a los niños frente a ellos, no pudieron contener sus emociones. Eso es porque, vieron algunos niños que eran mitad humanos y mitad bestias. Qin Jiao murmuró con cara de asombro. ¿Son bestias humanas o demoníacas?